Saludos estimados estudiantes, vamos a ver un nuevo tema que es equilibrio químico. Para entender lo que es el equilibrio químico, nosotros ya tenemos que haber visto los videos que corresponden a las reacciones químicas. Anteriormente habíamos visto que las reacciones químicas tenían un solo sentido, es decir, una sola dirección, una sola flecha, que los reactivos se transformaban en productos. En este caso vamos a ver una doble flecha que indica que es el sentido de una reacción reversible. Una reacción reversible es aquella en donde los reactivos se pueden convertir en productos y los productos a su vez se pueden convertir en reactivos, y es algo que se da continuamente. Nosotros hablamos de un equilibrio químico cuando reacciones opuestas avanzan a las velocidades iguales, y se da solamente en reacciones reversibles. Para entender el equilibrio químico, veamos el siguiente ejemplo. En primer lugar, este debe de darse en un sistema cerrado, es decir, las sustancias no pueden salir y no pueden entrar, solamente se mantienen aquí cerrados. La energía puede entrar dentro del sistema y también puede fluir hacia el exterior del entorno o el universo. En este caso, el tetraóxido de nitrógeno, que es un gas incoloro, se va a empezar a calentar, y al empezar a calentarse se va a empezar a disociar o a descomponer, y se va a empezar a descomponer en dióxido de carbono. Esto nos va a dar una tonalidad como de color pardo, como color café, y pues a la larga pues van a alcanzar el equilibrio químico, al igual como se observa en la siguiente reacción química, alcanzando un solo color de forma uniforme, así como lo podemos observar. En este caso quiere decir que las concentraciones de N2O4 son idénticas a las concentraciones de NO2. No quiere decir que ambas concentraciones tienen las mismas cantidades, sino que las proporciones de ambas concentraciones ya no van a variar respecto al tiempo. Y recordemos que es una reacción que nunca llega a completarse. Para poder entender un poquito más acerca del equilibrio químico, vamos a analizar este gas que se encuentra al interior del recipiente a nivel microscópico, y por lo tanto vamos a observar que estas moléculas van a estar dinámicamente transformándose de reactivos a productos y de productos a reactivos. Por eso el equilibrio químico se considera que es un equilibrio dinámico, porque estas moléculas no se quedan quietas, sino que están en constante movimiento, transformándose en reactivos a productos y productos a reactivos. Y esto es lo que se considera un equilibrio dinámico. Por esa razón, el equilibrio químico tiene unas características importantes, el cual es un equilibrio dinámico, como lo podemos ver, es porque tiene un movimiento constante de las moléculas en las reacciones de reactivos a productos y productos a reactivos, y nosotros tenemos propiedades macroscópicas que las vemos constantes, como la correlación del equilibrio químico entre el tetraóxido de dinitrógeno con el dióxido de nitrógeno. También se da una característica que son solamente reacciones reversibles, y también tiene que ser solamente en sistema cerrado, donde no hay transferencia de materia, pero sí puede haber transferencia de energía con el entorno o el medio. Vamos ahora a aprender a calcular algo que se denomina constante de equilibrio, que se representa por la letra K sub C. Recordemos que una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de reactantes y de productos no van a cambiar con el tiempo, puesto que por eso es un equilibrio. La constante de equilibrio se relaciona con la concentración de los productos y con la concentración de los reactivos. ¿Cómo así? Nosotros podemos ver aquí la ecuación química para determinar la constante de equilibrio K sub C. Este corchete que tenemos acá en química lo representamos como concentración, como se vio en las unidades de disoluciones químicas. La concentración tenía unidades físicas y químicas. Entre una de las unidades químicas era la molaridad, que era expresada entre mol sobre litro. Pero entendamos que en química, siempre y cuando nosotros veamos unos corchetes similares a esto va a expresar concentración, es decir, en qué cantidad se encuentran las especies químicas. Por esa razón, aquí yo puedo leerlo como la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Para empezar a poner algunos ejemplos de cómo determinar la constante de equilibrio K sub C, tenemos que recordar algunos aspectos muy importantes. Solamente vamos a tomar en cuenta nada más los estados las fases que se encuentran en estado gaseoso y acuoso. Los que se encuentran en estado sólido y líquido, estos no se van a tomar en cuenta porque estos tienen una concentración estable,
tienen una concentración que no va a variar y por lo tanto no van a afectar a la constante de equilibrio, pero en este caso las concentraciones gaseosas y acuosas por lo general sí están cambiando y van a tener una incidencia directa con la constante de equilibrio. Por esa razón, solamente vamos a tomar en cuenta los estados gaseosos y acuosos y no vamos a considerar los estados sólidos o líquidos, que ya lo vamos a expresar en los siguientes ejemplos que vamos a tener para poder entender cómo calcular la constante de equilibrio K sub C. Para ello, pues acá nosotros tenemos que ver también que hay dos tipos de equilibrio. Hay un equilibrio homogéneo y un equilibrio heterogéneo. En resumen, un equilibrio homogéneo es aquel en donde todas las especies se encuentran en el mismo estado, es decir, en la misma fase. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos gaseoso, gaseoso y gaseoso. El hidrógeno, el bromo y el bromuro de hidrógeno, todos estos se encuentran en estado gaseoso, por lo tanto es un equilibrio homogéneo. Y así puedo seguir viendo las otras dos reacciones, gaseoso, 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 y todos se encuentran en estado gaseoso y por lo que yo puedo decir que se encuentra en un equilibrio homogéneo, porque todos están en la misma fase. Pero ¿qué pasa cuando algunos se encuentran en diferentes fases? Entonces ya no es un equilibrio homogéneo, se convierte en un equilibrio heterogéneo. Pongamos los siguientes ejemplos. Aquí nosotros tenemos gaseoso, un estado gaseoso, aquí tenemos un estado gaseoso, pero de último en los productos tenemos un estado sólido, por lo que estamos en presencia ante un equilibrio heterogéneo. De igual manera, tenemos el segundo que es sólido, gaseoso, corresponde a un equilibrio heterogéneo, también el óxido de mercurio que está en sólido y el mercurio líquido y el oxígeno molecular que se encuentra en estado gaseoso, tenemos un equilibrio heterogéneo. Solamente tenemos que darnos cuenta que vamos a considerar, como lo habíamos mencionado antes, solo los estados gaseosos y acuosos. El acuoso es una letra AC y el gaseoso viene representado por una letra G. Si ya encontramos un sólido o algún líquido, estos no van a ser considerados para determinar la constante de equilibrio. En este caso, ahora sí tenemos la ecuación general que nos permite determinar la expresión de la constante de equilibrio. Es esta ecuación. Tenemos una reacción química que nosotros la podemos observar, donde las letras que se encuentran en mayúscula representan las especies químicas y las letras minúsculas van a representar los coeficientes estequiométricos, que toda reacción química debe de colocarse de forma balanceada con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Lo que dice el enunciado es que la constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos de la reacción, dividido entre el producto, o podemos decir multiplicación, de las concentraciones de los reactivos, cada una elevada a una potencia que corresponde a su coeficiente en la ecuación balanceada. Recordemos que esto es basado mediante la ley de acción de masas y que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración. Recordemos que el corchete representa concentración, concentración. A veces se tiende a dar dificultad cuando vemos una ecuación o una ecuación como esta, pero cuando nosotros ya ponemos unos ejemplos, creo que se entiende un poquito más de cómo expresar la constante de equilibrio. Vamos a poner unos ejemplos para que ustedes puedan entender cómo generar la expresión de las constantes de equilibrio. Anteriormente habíamos visto que teníamos que colocar los reactivos en numerador y los productos en denominador. Y también teníamos en cuenta que íbamos a considerar solamente las especies gaseosas. En este caso, estos dos están en gaseoso y pues los vamos a escribir. La constante de equilibrio Kc va a ser NO2. Yo no le voy a colocar el número 2 ni el estado de agregación G. Esto lo voy a colocar en corchete y va a ir en numerador. En denominador va a ir este otro compuesto, el tetraóxido de dinitrógeno, y pues no va a llevar la letra G y va a ir en un corchete que indica la concentración, similar a esto. Entonces, productos arriba, reactivos abajo, productos numerador y reactivo en denominador. Y lo que nos falta es colocarle si tiene una potencia. Por ejemplo, el NO2 tiene el número 2 de coeficiente estequiométrico y este va a ser colocado en la parte como una potencia y ya estaría expresada la constante de equilibrio. Veamos que el tetraóxido de dinitrógeno vale 1, entonces aquí ya no se le coloca, se sabe que vale 1 y pues ya queda expresada la ecuación que corresponde a esta reacción química. Hagamos el segundo ejemplo. La mayoría de estudiantes confunde que esto es 20 y 30, no, esto es 2 moles de ozono, es el oxígeno
3 átomos de oxígeno unidos y 3 moles de moléculas de oxígeno que tenemos acá. Entonces ambas se encuentran en estado gaseoso y por lo tanto sí aplica para poder dar la expresión de la constante de equilibrio. Productos O2 sobre reactivos O3. Me quedaría la constante de equilibrio. La concentración de los productos O2 sobre la concentración de los reactivos O3. Ahora solamente vamos a colocarle la potencia. Para el O2 corresponde el 3, entonces estaría elevado a un cubo. Y para el O3 corresponde el 2. Entonces el O3 lo vamos a elevar al cuadrado. Ya quedaría de esta manera la expresión de la constante de equilibrio para este ejemplo. Hagamos un tercer ejemplo en donde tenemos el cloruro de nitrosilo y colocamos productos arriba y reactivos abajo. Observemos que tenemos dos reactivos y los vamos a colocar en forma de multiplicación. Observen, el producto, el NOCl arriba y los reactivos abajo, sería el NO con el Cl. Lo último que tenemos que hacer es colocarle la potencia. Por ejemplo, el cloruro de nitrosilo tiene 2 y le vamos a poner el 2 en la parte superior. Ya quedaría. El cloro no tiene nada, entonces no le voy a colocar, pero el NO, que sería el monóxido de nitrógeno, tiene 2, vale 2, y lo voy a colocar como una potencia, quedándome de la siguiente manera. Para continuar con algunos ejemplos de el equilibrio, de la expresión de la constante de equilibrio, vamos a hacer esto siguiente también. Recordemos que todos tienen que estar en las fases gaseosas o acuosas. Si están en gaseosa o acuosas, sí las vamos a considerar en la ecuación. Si no lo están, no se consideran. En este caso, todas sí las vamos a considerar, por lo tanto, productos serían estos dos, irían arriba con corchete, y reactivo sería este del lado izquierdo, que estaría en denominador, es decir, abajo, y en corchete, quedándome de la siguiente manera. Ahora solo falta agregarle las potencias. Por ejemplo, el oxígeno no tiene, no le voy a poner nada en la parte superior como potencia, pero el monóxido de carbono, es decir, CO, sí tiene un 2 y este 2 lo voy a colocar en la parte superior y quedándome de la siguiente manera. También el CO2 tiene un coeficiente estequiométrico de 2 y este coeficiente estequiométrico se lo voy a colocar como potencia, quedándome la expresión de la constante de equilibrio de esa forma. Hagamos el siguiente ejemplo. Observemos, aquí nosotros no tenemos un equilibrio homogéneo por el hecho de que tengo algo que se encuentra en estado líquido. Y también habíamos mencionado que no íbamos a considerar los líquidos ni los sólidos. Por lo tanto, este yo no lo voy a tomar en cuenta, no le voy a poner la concentración a la hora de efectuar los problemas o generar las expresiones. Entonces, si no tengo ningún producto, lo que voy a colocar es solamente el número 1 en la parte superior. Observen, aquí debería de ir el H2O, pero como dijimos, que no se considera porque es un estado líquido, entonces solamente le ponemos un 1 y colocamos en denominador los reactivos. Lo que resta ahora es colocarle el número 2, que es el coeficiente del hidrógeno, y colocárselo en forma de potencia y ya estaría. Para el caso del oxígeno, el coeficiente vale 1 y no se pone por esa razón, porque pues ya se sabe que es 1. Hagamos un último ejemplo. Tenemos el 2 moles de óxido de mercurio que producen 2 moles de mercurio más una molécula de oxígeno molecular. Observemos acá en este caso también se encuentra estado sólido, en estado líquido y estado gaseoso. El sólido y el líquido no se va a tomar en cuenta, por lo tanto vamos a hacer como que no existen en la reacción química y no los vamos a colocar. Solo tengo un tan solo producto que va a ir en numerador, que sería el oxígeno, y me quedaría la constante de equilibrio expresada de esta manera. No tiene coeficiente estequiométrico, por lo que vale 1 la potencia. Después de esto, ustedes tienen unos ejercicios para poder practicar, en donde van a encontrar las expresiones de las constantes de equilibrio de cada una de las siguientes de ecuaciones químicas que tenemos acá. Aparte le va a agregar si es un equilibrio homogéneo o si es un equilibrio heterogéneo. Recuerde que solamente las sustancias gaseosas y acuosas las vamos a tomar en consideración para poder aplicar la ecuación, y las sólidas y las líquidas no, porque tienen como una concentración constante y que por ello pues no las vamos a considerar.
Les motivo a que trabajen en las actividades que se vienen y pues que vean la segunda parte del video de lo que corresponde a equilibrio químico. Saludos, bendiciones.